Mis padres me echaron el día de mi cumpleaños, pero el karma les devolvió la jugada. Era mi cumpleaños número 18 y aún no había terminado la escuela secundaria cuando mis padres, junto con mi hermano favorito, me echaron de casa. Aunque estaba furioso, el hecho de no tener que vivir con ellos ya era un alivio. Ni siquiera se presentaron a mi graduación de la secundaria. Lamentablemente, la vida fue extremadamente difícil por un tiempo. Ser sin hogar hace que sea muy difícil encontrar y mantener un trabajo, y sin trabajo, encontrar un lugar donde vivir tampoco es fácil. Mis padres ni siquiera se molestaron en contactarme. Hubo momentos en que estuve tentado a pedirles perdón, pero afortunadamente resistí. Años después, conseguí un trabajo en un comercio minorista y trabajé arduamente para poder alquilar un condominio. La vida mejoró durante unos años y, aunque no pude ahorrar mucho, al menos tenía mi propio lugar. Compartía el alquiler con alguien, pero era mejor que estar sin hogar. Sin embargo, la vida volvió a complicarse con el inicio de la pandemia en 2020. Perdí mi trabajo y no pude renovar el contrato de arrendamiento del condominio porque mi compañero de piso también perdió su empleo, y ninguno de los dos podía permitirse el lugar con el dinero del desempleo. Mi compañero se mudó con sus familiares, y yo tuve que vender casi todas mis pertenencias para no quedarme sin hogar. Afortunadamente, tenía un plan. Años atrás, compré una camioneta porque siempre me han gustado. Encontré una caravana en buen estado por $1000 y la instalé en mi camioneta para vivir en ella temporalmente. Originalmente esperaba poder vivir en la caravana en la casa de mis padres, donde también vivían mi hermano y su familia. Tragué mi orgullo y les pedí que me dejaran quedarme en la caravana al lado de su casa, pero me dijeron que tenían la casa llena y no me querían allí. Me dijeron que solo estarían de acuerdo si les pagaba una cantidad equivalente a alquilar un apartamento en mi área, lo cual era demasiado para simplemente aparcar mi caravana. Estaba desempleado y tratando de ahorrar tanto como pudiera del dinero del desempleo hasta encontrar un nuevo trabajo. Aparqué mi camioneta en el estacionamiento de una tienda la primera noche que no tenía otro lugar a donde ir. Me sentí aterrado de que alguien intentara entrar, así que no dormí bien esa noche. No tenía otro lugar a donde ir, cualquier otro familiar vivía lejos y todos mis amigos vivían en apartamentos. Estaba bastante apegado a mi área, así que no quería irme. También había reenviado mi correo a la dirección de un amigo, era la única forma de seguir recibiendo mi correspondencia. Encontrar un lugar estable para aparcar fue bastante difícil. Estuve meses viviendo una vida nómada en la caravana. Durante ese tiempo, tuve que lidiar con muchas cosas, desde mendigos y adictos hasta personas que me exigían que me fuera porque mi caravana era un estorbo. En un momento, alguien que dijo ser parte de una asociación de vecinos me dijo que me moviera, a pesar de que no estaba estacionado en una calle con casas. Aprendí a usar un cable de extensión largo para conectar la caravana a cualquier toma de corriente externa que encontrara para cargar las baterías, lo cual significaba colarme y enchufarlo en edificios aleatorios. Sé que no es lo correcto, pero necesitaba mantener las baterías cargadas para que el refrigerador funcionara. Tenía un pequeño banco de energía solar para recargar mi teléfono, pero no tenía nada como un generador, que son ruidosos y requieren combustible. Después de meses viviendo así, finalmente conseguí un nuevo trabajo. Tuve que mudarme a la ciudad vecina para encontrar un trabajo que no involucrara el comercio minorista. Trabajé en retail mientras estaba en la universidad y me prometí a mí mismo que nunca volvería a hacerlo. A pesar de seguir recibiendo el dinero del desempleo, no tenía un lugar estable donde vivir mientras lo recibía. No quería seguir sin trabajo cuando se acabara, además de que estaba aburrido. Solo podía leer, ver películas en un pequeño reproductor de DVD portátil, usar mi teléfono o computadora portátil, y tomar nota de dónde podía estacionar y qué baños públicos locales podía usar. Envidiaba que en Japón tienen casas de baños públicas, realmente necesitamos cosas así aquí. Cuando finalmente conseguí un nuevo trabajo, prácticamente viví en el estacionamiento trasero del edificio, en espacios de empleados antiguos que nadie más usaba porque estaban muy lejos. Mi jefe, el dueño de la empresa, en realidad le gustaba este arreglo porque siempre estaba disponible para trabajar en cualquier turno, siempre y cuando tuviera suficiente sueño. Incluso me permitió desconectar la caravana de la camioneta y estacionarla en uno de los espacios, para poder conducir sin ella. No estoy seguro si esto era legal, pero nadie se quejó todo el tiempo que viví allí. No tuve que lidiar con muchos intrusos, hubo algunos, pero los guardias de seguridad los escoltaron. Estaba prácticamente disponible todo el tiempo cuando me necesitaban y trabajaba casi todos los días de la semana. Mi jefe me dejó conectar la caravana al edificio para obtener electricidad y agua,
Y pagué una pequeña cantidad de alquiler trabajando gratis los domingos cuando nadie más estaba en la oficina excepto el conserje y el guardia de seguridad. Además, solía ducharme en el apartamento de un amigo o en mi gimnasio local, ya que la caravana no tenía ducha y solo tenía un inodoro portátil que no quería llenar, porque vaciarlo es una tarea desagradable. Tenía una llave del almacén y podía usar el baño allí a cualquier hora. Me hice amigo del guardia de seguridad nocturno, que se ha convertido en uno de mis amigos más cercanos. La caravana era fácil de calentar en invierno con un pequeño calentador eléctrico, pero los veranos no eran divertidos. La caravana no tenía aire acondicionado, así que tuve que conseguir un aire acondicionado portátil usado para que fuera soportable. Gané mucho dinero extra y aprendí nuevas habilidades prácticas de otros empleados. A mediados de este año, conseguí un mejor puesto en la empresa como supervisor y comencé a ganar un mejor salario que en mi trabajo anterior. Decidí que quería una casa. La experiencia de perder mi condominio me hizo darme cuenta de que necesitaba algo mucho más estable a largo plazo. Busqué un lugar cerca de mi trabajo y a solo 2 millas encontré una casa prefabricada de 3 habitaciones en una pequeña propiedad. Conseguí comprarla por 10,000 pesos menos del precio solicitado. Utilicé casi todos mis ahorros para el pago inicial y conseguí la aprobación para un préstamo hipotecario. Finalmente, no tenía que vivir en una caravana. Había suficiente espacio para estacionar mi camioneta detrás de la casa y configurar la caravana en el patio trasero, en caso de que quisiera usarla de nuevo. Cuando estaba completamente instalado en la casa, cometí el error de presumir sobre ella en las redes sociales. Mi familia vio la publicación, y es ahí donde realmente comenzó todo el lío. Después de unas semanas, mis padres y mi hermano, junto con su familia, vinieron a visitarme sin previo aviso para hacer un recorrido por mi casa. Ni siquiera les había dado mi dirección, así que no sé cómo encontraron donde vivo. Ninguno de mis amigos ha confesado, y ningún otro miembro de la familia me había visitado antes. Me pregunto si me acecharon en el trabajo y me siguieron hasta mi casa o algo así. No me sorprendería. Una vez que abrí la puerta, prácticamente se abrieron paso como turistas bulliciosos y comenzaron a acomodarse como si fuera su casa. Todos seguían husmeando y mi cuñada tenía una sonrisa extraña que me lanzaba repetidamente. Solo más tarde entendí por qué. Mi familia me había visitado completamente de improviso y su razón me enfureció más que un toro dopado al que le pica un avispón. Mis padres no dejaban de hablar sobre cómo tenía tanto espacio extra ahora, y que era demasiado para alguien como yo que no tenía esposa ni hijos. Mi hermano seguía comentando sobre cómo había más espacio que en la casa de nuestros padres y que mi casa estaba más cerca de su trabajo. Red flags por todas partes, lo sé. Eventualmente, mi hermano me pidió que habláramos en privado y todos los demás salieron de la habitación y se agruparon en el porche delantero. Eso fue lo que finalmente me hizo darme cuenta de que habían planeado algo. Mi hermano, llamémoslo Dan, dijo que la casa era demasiado para mí solo y que debería dejarlo mudarse con su familia porque su esposa estaba embarazada del 4º hijo y mi casa estaba más cerca de su trabajo. Me señaló que ya tenía la caravana, así que podía vivir en ella afuera mientras ellos vivían en la casa principal. Y quiero señalar que Dan nunca mencionó ofrecerme renta. Cabe destacar que tiene un buen trabajo. También empezó a hablar sobre cómo habría cambios y hasta toques de queda, y que no podía simplemente entrar en cualquier momento sin previo aviso. Si no fuera mi hermano, pensaría que la persona con la que estaba hablando había perdido la cabeza, pero Dan perdió la cabeza hace mucho tiempo gracias a que nuestros padres lo trataban como el centro del mundo. Intenté hablar, pero él seguía hablando encima de mí, como si yo no tuviera voz ni voto en el asunto. No había forma en el infierno de que alquilara mi casa o partes de ella a él. A otras personas, tal vez, solo para pagar la hipoteca más fácilmente, pero ciertamente no a él ni a su desagradable esposa. He oído hablar de esta situación exacta en videos en línea muchas veces y nunca pensé que realmente lo viviría porque parecía tan ridículo. Pero mis padres, hermano y cuñada encajan perfectamente en el perfil de un grupo de narcisistas con derechos. Así que saqué mi teléfono y lo configuré para empezar a grabar, luego solo lo sostuve. Dan ni siquiera pareció importarle o darse cuenta de que lo estaba haciendo y siguió hablando con gestos mientras enumeraba todas las razones por las que necesitaba mi casa. Luego pasó de decir eso a actuar como si fuera un trato hecho y extendió su mano para estrechar la mía. Fue entonces cuando finalmente mostré mi carácter y dije no, y lo dije tan fuerte que Dan retrocedió un segundo. Raramente le levantaba la voz de esa manera porque nuestros padres siempre me castigaban cuando lo hacía. Pero esta era mi casa, no la suya. Aquí mi carácter podía brillar tanto como quisiera.
Me levanté y le dije que mi casa no estaba en oferta y que actuar como si le permitiera mudarse solo porque él lo quería no lo haría realidad. Compré mi casa para mí y no era mi culpa que siguiera teniendo más hijos y tuviera que vivir con nuestros padres porque no podía permitirse mudarse. Dan se acercó a mí tanto como pudo sin tocarme físicamente y dijo que no merecía la casa y que necesitaba un lugar mejor para su familia. Era una completa tontería, porque trabajé duro para poder comprar mi casa. Claro que la merecía. Dan empezó a gritar que no tengo esposa ni hijos y que no necesito todo ese espacio, así que debería dárselo a él. Le dije que no le daría nada y que ni siquiera ofreció pagarme renta si se mudaba. Yo seguiría cubriendo toda la hipoteca de mi propia casa sin siquiera poder vivir en mi propia casa. Entonces Dan me dijo que no debería tener que pagar renta porque su familia es lo primero y nuestros padres dijeron que yo iba a hacer esto y que lo haría. Grité como si su palabra fuera ley o algo y le dije a Dan que no tenían derecho ni poder para darle mi casa. En ese momento, mis padres y cuñada irrumpieron de nuevo por la puerta principal y me rodearon para intentar forzarme a aceptar. Hubo mucha discusión, pero para resumir, escuché la línea "solo hazlo por Dan" más veces de las que puedo recordar. En la discusión, les dije a todos que no tenían voz ni voto en mi vida ni en mi casa y que se fueran antes de que llamara a la policía. Cuñada gritó más fuerte que todos que estaba embarazada de nuevo y que no podía hacerle esto. Le dije que no le hice nada, ella solo asumió que podía tomar y tomar de mí como si yo simplemente lo permitiera. No tenía ninguna obligación hacia ella ni su familia. Luego la llamé una creída que nunca me había respetado, así que no me importaba lo que pensara ni cuántos hijos tuviera, no iba a vivir en mi casa, eso la enfureció lo suficiente como para atacarme. Mi hermano la retuvo, pateando y gritando, y exigió que la soltara. El teléfono que sostenía grabó prácticamente todo, así que lo levanté y dije que iba a llamar a la policía si no se iban de inmediato. Mis padres le dijeron a Dan que se iban, y luego mi madre dijo que tenía una semana para entrar en razón. Le dije que no lo haría y que no regresaran. Luego le dije a mi cuñada que mi teléfono grabó todo y que si intentaba algo, presentaría cargos por agresión. Ella me gritó y salió corriendo llorando con las manos en la cara. Mi madre fue la última en salir y dijo que mejor hiciera esto por Dan y cuñada. Le respondí que no lo haría, después de echar a mis padres, hermano y cuñada por intentar obligarme a ceder mi nueva casa a mi hermano, inmediatamente fui a mis redes sociales y conté la historia a toda la familia. Se difundió rápidamente, pero no la encontrarás ahora porque la eliminé hace tiempo y puse mi perfil en privado. Publicar sobre ello funcionó porque sabía que lo primero que harían mis padres cuando llegaran a casa sería tratar de torcer los hechos para hacerme ver como el villano, y tenía razón. Tuve alrededor de una hora para empezar antes que ellos, y tenía evidencia en video para respaldar mi historia sobre lo que habían hecho. Ser proactivo funcionó porque conseguí que varios miembros de la familia se pusieran de mi lado de inmediato. Mis padres, hermano y cuñada tenían unos pocos apoyos, pero no mucho más. Muchos otros ya sabían cuán egoístas eran, así que entendieron y aceptaron lo que había sucedido. Hubo una persona en particular que me llamó, no sé quién era, pero me gritó que era un horrible hermano y que debía dar paso a un verdadero hombre de familia. Simplemente terminé la llamada y bloqueé el número. Esto no se repitió. Pasó una semana y mis padres aparecieron con Dan en mi porche, como habían dicho en su ultimátum anterior. Tocaron el timbre como locos y también golpearon la puerta hasta que finalmente respondí. Abrí solo una rendija y trataron de forzar su entrada nuevamente, pero instalé un par de cadenas de seguridad que lo impidieron y también usé mi cuerpo para bloquear la puerta. Mi padre y hermano exigieron que los dejara entrar, pero les dije que estaba grabando todo y llamaría a la policía si intentaban forzar la entrada otra vez. Mi madre los calmó y luego, en su tono más dulce, me preguntó si estaba listo para dejar que mi hermano se mudara. Les dije a todos que se fueran al diablo y que nunca regresaran. Mi madre comenzó a llorar y me preguntó por qué no podía hacer esto por Dan, porque era mi querido hermano. Me reí y dije en tono sarcástico que no lo amaba como un hermano porque me trató como basura durante años y ellos solo lo alentaron. Son unos padres terribles y él es un hermano terrible. Luego les dije que se fueran o llamaría a la policía de inmediato. Todos se fueron sorprendentemente fácil, excepto por el llanto ruidoso de mi madre y las miradas sucias de los demás. Se podría decir que hacerlos irse fue sospechosamente fácil. Pensé que el lío había terminado, pero debería haberlos tomado más en serio porque tenían otros planes estúpidos. Llegué a casa más tarde esa semana, el viernes por la noche, y encontré un camión de mudanzas y la minivan de mi hermano estacionados en mi entrada. Dan y su familia estaban moviendo cosas dentro.
Me saludó con una sonrisa de satisfacción cuando lo vi. Estaba furioso y les dije a él y a su familia que se detuvieran, pero mi cuñada me dijo con una voz falsa que les gustara o no, se estaban mudando, y luego, en la forma más falsa posible, inclinó la cabeza y frunció los labios y dijo que estaba bien porque mi mamá lo permitió y siempre debía escuchar a mi mamá. Me hirvió la sangre solo escuchar esas palabras y mirar su cara satisfecha, así que me encerré en mi camioneta para llamar a la policía de inmediato. Cuando se dieron cuenta de lo que estaba haciendo, mi cuñada comenzó a golpear mi ventana y gritarme que parara y que no podía hacer esto porque ella y Dan necesitaban la casa, y lloraba, ¿por qué no puedes hacerlo por Dan? Respondí con un al diablo con Dan, esta es mi maldita casa, no la suya. Entonces ella amenazó con rayar mi camioneta a menos que dejara de llamar a la policía, todo lo cual el operador del 911 escuchó gracias a que la ventana estaba ligeramente abierta. Le dije a mi cuñada que si dañaba mi camioneta, la demandaría y tuvo la inteligencia suficiente para retirarse. Cuando la policía llegó, Dan y cuñada, junto con sus hijos, se habían encerrado en mi casa. Les conté a los policías lo que había sucedido y les mostré mi licencia de conducir nueva con mi dirección actual. Cuando fuimos a mi puerta principal, vi que habían cambiado la cerradura y la antigua estaba en el porche con el centro perforado y el taladro que usaron al lado, con un juego completo de brocas de Harbor Freight. ¿Podrían haber sido más estúpidos dejando pruebas así? Señalé la cerradura rota y el taladro, luego les di un resumen de todos los eventos anteriores. Supongo que Dan llamó a nuestros padres en algún momento después de que llegué a casa porque aparecieron mientras hablaba con la policía. Mis padres inmediatamente mintieron y dijeron que había acordado alquilar mi casa a mi hermano. Dije que eso era una mentira fácil de probar de una manera u otra. Dan y cuñada finalmente salieron de mi casa con unos papeles en la mano y ambos se veían súper satisfechos, como si de alguna manera me hubieran superado. Habían elaborado e impreso un contrato de alquiler falso, pero mi firma no estaba en él. Había una firma, pero no se parecía en nada a mi letra. No creo que ninguno de ellos haya visto nunca mi firma, así que fue increíblemente estúpido de su parte. Les dije a mis padres y a Dan que eso era un fraude obvio y si la policía investigaba, lo descubrirían fácilmente, y no creo que ir a la cárcel y a juicio les beneficiara. Incluso podría hacer que Dan perdiera su trabajo, que es su único medio de mantener a su familia. También dije que conseguiría un abogado y demandaría por daños si algo mío se perdía, robaba o rompía. Dan se puso pálido y parecía muy asustado cuando dije todo eso, pero mi madre se interpuso entre nosotros y dijo que debería hacer esto por Dan y vivir en la caravana para que finalmente pudieran tener una casa familiar para ellos. Grité que si pensaba que era tan buena idea, debería hacerlo por Dan ella misma y dejar que él tuviera su casa. Los policías nos separaron y dije que quería que se fueran todos ahora mismo o presentaría cargos. Declaré en voz alta cómo perforaron la cerradura de mi puerta para entrar, los papeles de arrendamiento eran falsos, falsificaron mi firma y tenía un video grabado de cuñada atacándome. Esos son delitos y podría arruinarles la vida si quisiera y si no se iban, eso es exactamente lo que haría. La única razón por la que no lo había hecho ya era por el bien de los hijos de Dan, así que tenían una oportunidad de irse. Al escuchar eso, mis padres finalmente entendieron que no podían obligarme a hacerlo por Dan. Mi madre se rindió y dijo que pondría fin a esto, luego se acercó a cuñada y habló con ella en voz baja por un minuto, mientras mi padre hablaba con Dan. Cuñada inmediatamente comenzó a llorar en voz alta y rompió los papeles falsos en pequeños pedazos y los lanzó como confeti, solo para que un oficial le dijera que los recogiera o la multarían por tirar basura. Ambos policías en este punto tenían caras de no me pagan lo suficiente para esto. Dan tuvo que decirle a sus hijos que cargaran sus cosas de nuevo en el camión de mudanzas, los niños lloraban y el mayor sollozaba porque no tendría su propia habitación ahora. Cuñada y Dan reunieron a sus hijos para un último intento patético de hacerme sentir culpable con una rutina de familia triste, donde todos se abrazan mientras miran en una dirección. Juro que creo que lo practicaron de antemano, todos los niños tenían la misma expresión de súplica con bocas temblorosas, cuñada seguía frotando su vientre embarazado y mirando con cara de cachorro triste, y mi hermano solo puso la cara más triste que pudo y dijo, por favor, no hagas esto, necesitamos vivir aquí. Pero no me conmoví y les dije que siguieran empacando. Todos los niños y cuñada aumentaron el llanto al máximo y Dan me gritó, ¿estás satisfecho contigo mismo? Nos has negado un hogar porque eres demasiado egoísta para compartir y ayudar a la familia. Me reí como un loco y le respondí que lo que estaba intentando hacer era tomar, no compartir, y que ningún llanto haría que dejara que su familia se mudara porque ya no era mi hermano, solo un idiota con derecho que piensa que puede tomar lo que quiera de mí, como cuando éramos niños.
Dan comenzó a insultarme hasta que los policías le dijeron que se calmara o lo esposarían, independientemente de si quería presentar cargos. Succionó sus labios y parecía asustado y extremadamente enfadado. Les pedí a los policías que se quedaran hasta que mis padres, hermano y cuñada se hubieran ido y dijeron que no tenían intención de irse hasta que esto se resolviera. En los minutos siguientes, 2 policías se convirtieron en 4, lo que dio a mis padres un incentivo adicional para moverse. Hice que Dan me diera las llaves de la nueva cerradura que puso en mi puerta. Estaba muy reacio a entregarlas y, en lugar de dármelas, las arrojó a la calle y a una alcantarilla, diciendo que las buscara yo mismo. Pero uno de los policías lo regañó y le hizo ir a buscarlas. Tuvo que quitar la rejilla para alcanzarlas y se ensució bastante en el proceso. Cuando recuperó las llaves, las lanzó con fuerza en mi mano, luego les dije a todos que se fueran y nunca regresaran. Mi madre dijo que me desheredarían por esto, como si eso fuera una amenaza para mí, y se lo dije en tono sarcástico, «Oh no, eso significa que no podré ir a ninguna festividad con ustedes, donde siempre me tratan como basura porque Dan siempre ha sido su favorito». Me trataron tan mal cuando era niño que si Dan alguna vez necesita un donante de órganos, iría al hospital solo para reírme de él. Así que hagan lo que siempre me dijeron que hiciera cuando me maltrataban y resígnense. Mis padres quedaron impactados después de que dije todo eso, y los 4 policías los miraban con desaprobación. Si quieres poner a unos padres horribles en su lugar, enfréntalos frente a policías porque probablemente no intentarán nada realmente estúpido. Luego mi madre comenzó a llorar y se alejó, mi padre parecía querer golpearme y Dan sostenía a sus hijos en derrota. Cuñada estaba teniendo un berrinche en mi jardín. Finalmente, todos formaron una línea para sacar sus cosas de mi casa. Nada había sido desempacado todavía, así que todo salió rápidamente. Mientras lo hacían, mi madre seguía diciendo que no era demasiado tarde y que aún podía hacerlo por Dan, varias veces, cada vez tratando de negociar más para hacerme cambiar de opinión. Dijo que Dan podía pagarme renta si se quedaban, y cuando eso no funcionó, dijo que yo podría mudarme con ellos para dejar que Dan alquilara mi casa y así no tendría que compartir el edificio. Le dije que se callara y siguiera empacando cajas porque no quería a Dan ni a su familia cerca, no quería su dinero y ciertamente no quería vivir con él o mis padres nunca más después de cómo me trataron cuando era niño. Hacer un trato con mis padres sería como hacer un trato con el diablo para mí. Cuñada tuvo otro berrinche al escuchar eso y tiró una caja al suelo. Luego se sentó a lamentarse porque no quería volver a compartir una casa con mis padres. Se quedó sentada luciendo enfadada y triste hasta que todos los demás terminaron. No quería levantarse cuando era hora de irse. Finalmente sacaron todo de la casa y al camión, así que antes de que se fueran, les recriminé a mis padres una vez más por todo lo que me hicieron pasar mientras crecía y con 4 policías allí, no pudieron hacer mucho más que quedarse allí y escuchar. Por una vez, los enfrenté por tantas cosas que habían sucedido y les señalé cómo podían haber hecho algo bueno por mí, como dejarme quedarme con la caravana cuando estaba sin hogar y tratando de salir adelante, como permitieron que Dan y cuñada se burlaran de mí y me llamaran vago. Bueno, ¿quién es el vago ahora? Querían echarme de mi propia casa para que Dan pudiera quedarse gratis, pero cuando necesitaba un lugar para ir, querían cobrarme más de lo que podía pagar solo por estacionar mi caravana cuando sabían que estaba sin trabajo. Los policías me miraron con desaprobación cuando dije todo eso. Así que enfrenté a mis padres una vez más y les pregunté qué hice para merecer ser tratado tan mal. Cuando finalmente tengo un poco de éxito en la vida, quieren arrebatármelo para su hijo favorito. Compré mi casa con el dinero que gané. No les debo nada y no les pediré nada nunca más porque claramente, nunca seré más que un felpudo o una vaca lechera para ellos. No obtuve respuestas, solo se quedaron allí con la boca abierta. Así que seguí hablando y les pregunté qué les hizo pensar que eran buenos padres. Después de todo eso, mi padre estaba rojo de vergüenza y mi madre lloraba diciendo que era una persona horrible. Concordé en que eran personas horribles, todos lo sabían, pero si los enfrentara en privado, en lugar de en público, solo se enfadarían conmigo y seguirían actuando como si estuviera equivocado. Mantuvieron la negación durante tanto tiempo que se convirtió en parte de quienes eran. Mi madre enterró su rostro en la chaqueta de mi padre para llorar y mi padre parecía más derrotado que nunca. Dan y su familia me evitaron por completo mientras terminaban de sacar sus cosas del camión de mudanzas. Me aseguré de que nada mío fuera robado, aunque no había tenido la oportunidad de conseguir muchos muebles todavía. Todos regresaron a sus vehículos y cuñada me miró con odio hasta que mi hermano finalmente la hizo conducir la minivan a casa. Tan pronto como se fueron, volví a conectarme en línea y conté lo sucedido.
Mis padres estaban demasiado avergonzados para intentar defender sus acciones esta vez y, aunque la familia estaba algo dividida antes, ahora fue una avalancha a mi favor. Casi toda la familia se puso de mi lado después de este incidente y aquellos que no lo hicieron simplemente no apoyaron a nadie. No importó cuánto mis padres trataron de repetir la línea de lo hicimos por Dan, nadie escuchó más. Así que cualquier apoyo familiar que tenían se esfumó. Muchos de la familia, que esperaban no se pusieran de mi lado, lo hicieron, incluidos los antiguos defensores. Supongo que finalmente tuvieron suficiente. Alrededor de ese tiempo, ofrecí albergar a la mitad de la familia la víspera de Navidad en mi nueva casa. Mis padres no fueron invitados. Sorprendentemente, no estaba bloqueado en el perfil de mi hermano y cuñada, y vi que ella tuvo su cuarto bebé a principios de noviembre. Todavía viven con mis padres. Estoy bastante seguro de que sabían que los estaba observando porque cuñada seguía haciendo publicaciones pasivo-agresivas cada 2 semanas sobre no tener suficiente espacio mientras vivían con mis padres, probablemente para ver si todavía podían hacerme sentir culpable. Estoy seguro de que esto está volviendo locos a mis padres porque no tienen paz y tranquilidad en su vejez con 3 niños pequeños, una cuñada mentalmente inestable, mi hermano mimado y un bebé recién nacido en la casa al mismo tiempo. Tal vez podrían mudarse a una caravana en su propio patio trasero y dejar que Dan se apodere de su casa por completo. Podrían tener algo de paz entonces. Sí, podrían hacer eso por Dan.